buenas tardes a todos ustedes por compartir su tiempo con nosotros. La verdad es que espero que también alguno de todos ustedes tuviera la oportunidad de haber escuchado a nuestra economista jefe, Alicia Coronil, en la presentación que hizo hace dos jueves, donde nos expuso la situación macroeconómica a nivel global que tenemos en la actualidad y donde ella nos explicaba, como podemos ver en la primera slide que tenemos, que uno de los condicionantes del escenario macro es la evolución que va a tener la inflación. Estamos en un entorno que está marcado por las crecientes presiones inflacionistas y se está proyectando un incremento a nivel de precios este año superior al que inicialmente estaba estimado por los principales organismos internacionales y bancos centrales. Creemos que va a ser clave la normalización de las cadenas de valor, de los suministros, por ejemplo, toda la cuestión que estamos viendo con los semiconductores y sobre todo la evolución de la primera crisis energética que estamos viviendo marcada dentro del proceso de descarbonización que afronta el mundo. Y es que en este último mes hemos podido ver cómo un nuevo riesgo que se ha unido, que es todo el tema del incremento de precios del gas natural. Entonces creemos que todo ello vamos a afrontarlo de tal manera que veamos cómo va a tener al final el impacto a nivel estructural en la inflación y cómo puede afectar en la senda de crecimiento para el 2022. Ante esta situación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué es lo que estamos haciendo en Singular Bank para mitigar este efecto en nuestras carteras? Pues la verdad es que comentar que ya en el año 2020 introdujimos este tipo de activo en nuestras carteras, pero en mayo de este año decidimos mantenerlo, pero utilizar la estrategia que nos ofrece AXA Investment Managers de bonos ligados a la inflación, pero de corta duración. De este modo, nos seguimos aprovechando de las posibles subidas temporales del IPC, pero mitigando a la vez los riesgos posibles que haya de tipos de interés. Con lo cual, yo creo que es muy interesante conocer esta estrategia y por eso está con nosotros, como decía Samuel, Jaime Ayobella y sin más le cedo la palabra para que nos pueda explicar la estrategia de inversión. Gracias, Jaime. Buenas tardes, Mónica. Mil gracias, Samuel. Yo creo que AXA no necesita mucha presentación y la verdad es que la estrategia de inflación es quizá de las más grandes y más importantes que tenemos. Yo creo que al ser aseguradora, nuestra matriz, eso nos ha hecho desarrollar un know-how, un conocimiento muy alto de este tipo de activo que, por un lado, yo reconozco a los clientes, inversores, banqueros, les echa un poco para atrás porque es un poco el gran desconocido, pero por otro lado, la inflación, entre comillas, debería ser el benchmark que deberíamos batir todos los clientes, ¿no? Al final, no perder poder adquisitivo, ¿no? Y me gusta mucho esa frase de, si no puedes con el enemigo, alíate a él, ¿no? Con la inflación. Y aquí veremos varias maneras de beneficiarnos de esta mayor inflación que estamos viviendo, sobre todo desde mediados del año pasado. No somos los únicos en hablar de inflación. Dentro de Google, el número de veces que aparece la palabra dentro de la búsqueda inflación, como veis, se ha disparado, se ha multiplicado por 3 estos últimos meses y no deja de ser un tema trending topic, no solo a nivel inversión, sino a nivel también social, ¿no? Al final, el no perder poder adquisitivo, porque te empobreces, como es lógico, pues es un tema que preocupa mucho a los políticos, preocupa mucho a los ciudadanos y está en boca de todos. Vamos a ver aquí varias soluciones que Mónica ya ha adelantado alguna de ellas que van a convertir que este gran enemigo que es la inflación sea nuestro gran aliado. Vamos a pegar un repasín rapidísimo. Sé que alguno ya, joder, si yo de inflación ya controlo mucho, no hace falta, pero yo creo que sí que es importante tener claro 3-4 conceptos a la hora de invertir en los bonos ligados a la inflación. El primero y más importante es que se hace
sobre el CPI, sobre el IPC americano, y se hace sobre el índice principal. Esto es muy importante porque, bueno, aunque hay muchos índices, pero sí que es verdad que los dos más importantes serían el índice principal y el subyacente. Recordad a los clientes y a los inversores que el subyacente lo que hace es quitar alimentos y energía, que son los dos elementos más volátiles de la inflación, y lo que se hace es precisamente para quitar volatilidad a ese índice. El subyacente, no es el que nos interesa, ¿vale? Donde se invierte en los bonos ligados a la inflación es el que contiene energía y alimentos. De hecho, siempre suelo hacer un pequeño chiste, pues me hace gracia que los políticos, cuando hay mucha inflación, se agarran a la inflación subyacente, le quitan los elementos más volátiles, que me hace pues mucha gracia, ¿no? Pues finales del 2006, 2007, no, es que no hay inflación, pero claro, si quitamos el petróleo, o como está ocurriendo ahora, quitamos soft commodities, cereales, materias primas, no hay inflación, ¿no? Claro, si quitas lo que sube, pues está claro que no va a haber inflación, ¿no? Si te levantas por la mañana y enciendes la luz y no me lo cuentas, voy a hacer desayunar mis cereales y no me lo cuentas, me cojo el coche para el trabajo y no me cuentas la energía al petróleo, pues está claro que no hay inflación. Entonces, importante, los bonos ligados a la inflación invierten en la inflación principal, que recoge energía y alimentos, dos de los elementos más volátiles y también más inflacionistas de toda la cesta. Aquí os he resumido un poco los factores que inciden en la inflación, que yo creo que son también bastante conocidos por todos. Y de hecho le hacía un poco la broma a Mónica antes de empezar, que casi hemos puesto el tic de box en los 5 factores, ¿no? Porque por un lado no hay duda que esta última expansión cuantitativa que estamos viviendo desde marzo del año pasado con el coronavirus es 4 veces más grande que el primer quantitative easing que ocurrió en 2008. O sea, imaginaros la magnitud. Los bancos centrales siguen imprimiendo dinero y se sigue expandiendo la base monetaria. En Europa estamos prácticamente ya con un nivel de deuda prácticamente igual que la base monetaria, y en Estados Unidos estamos algo por debajo. Se junta además no solo la expansión monetaria de dinero en el sistema que hemos vivido pues desde el 2008-2009, sino que además estamos viendo un problema de incremento de inflación de costes, no solo del petróleo, del gas, como estamos viendo, que ha multiplicado prácticamente por 4 en el último año, y el petróleo con una subida muy importante, sino también de los fletes y, lo que es más importante también, la inflación salarial. Estamos viendo mercados muy, muy tensionados. Hemos visto incluso en España cómo hemos visto subidas del salario mínimo interprofesional, que al final pues, es una mano de obra barata y lleva un impacto directo en el producto final. No solo eso, si éramos pocos, por decirlo así, pues más problemas. Tenemos un problema no solo de demanda, hemos estado ahorrando desde el año pasado prácticamente en España, hay un ahorro neto sobre PIB del 80% de dinero que ha estado, o sea, es verdad que ha habido mucha gente que ha perdido el empleo, ha habido ERTES, pero se ha ahorrado muchísimo, y todo ese dinero está ahora mismo en nuestros bolsillos, en el banco, y de golpe se empieza a abrir la economía, con lo cual salimos todos a consumir. Tenemos un problema de incremento de demanda y tenemos, por otro lado, un problemón de no incremento tan rápido de la oferta. Estamos viendo un problema enorme, ya no solo por el tema de los fletes, estamos viéndolo en el Brexit. Bueno, se coge el telediario y parecen casi bromas, ¿no? Las noticias que leemos, como en Inglaterra pueden tener problemas con fármacos, pueden tener problemas con productos súper básicos por tema de Brexit, temas regulatorios y demás. Con lo cual, problema demanda, una mayor demanda ahora mismo incrementándose muy fuerte con un ahorro muy grande, sumado a un no tan rápido incremento de la oferta. A esto se le suma, como veíamos en la primera transparencia, todos hablando de la inflación, se genera unas expectativas inflacionistas superiores, y hace que esa inflación se acelere todavía más, precisamente por esas expectativas. Digo, bueno, me voy a comprar ahora un coche porque, como sabéis, en enero del año que viene entra el nuevo impuesto de matriculación, más inflación. Voy a comprarme la casa porque con los tipos tan bajos y demás, con la gente que ahorra más, pues me va a costar más el año que viene que este año. Muy importante el componente de expectativas de inflación que está también jugando, que esa inflación sea incluso mayor. Ya hablábamos con Mónica y su equipo el año pasado de unas expectativas fuertes de inflación, y nos hemos incluso quedado cortos precisamente porque se retroalimentan las expectativas. Y luego también guerra de monedas, que es verdad que esto está ahora mismo es más residual, es otro de los factores que incide, sobre todo por la demanda agregada dentro de las exportaciones netas del PIB.
pero que es verdad también que un dólar pues, más débil, que se haya debilitado pues, más a la zona 1.15 por debajo, pues haga que las soft commodities y materias primas y demás pues generen también una mayor demanda, ¿no? Al estar la divisa de origen, por decirlo así, o el local currency que llaman, más barato. Por otro lado, tenemos otros factores más residuales y es que la inflación paradójicamente es muy estacional y históricamente siempre se ha dicho, bueno, algunos recordaréis la frase, sobre todo en bolsa, ¿no? de sell in May and run away, vendamos en mayo, ¿no? y vendamos la bolsa, ¿no? Y no volvamos hasta octubre. En la inflación ocurre prácticamente lo contrario. Estacionalmente es un periodo mucho más inflacionista desde marzo hasta septiembre, octubre. Esto se produce por estos tres factores que presento aquí. Por un lado, temas legales y generalmente se aprueban los presupuestos estatales, como es el caso de Estados Unidos o Japón, en marzo, donde se suelen aprobar medidas de estímulo de demanda agregada. Factores naturales, y es que sobre todo en verano se dispara el consumo de transporte tanto aéreo como por tierra, terrestre, lo que hace que la demanda de petróleo se incremente significativamente por periodo estival y demás. Y luego también importante que a principio de año, pues como todos sabéis, y también en finales de junio, julio, es un factor deflacionista. Tenemos históricamente, o ahora ya es verdad que está todo más mitigado, ¿no? Y tenemos otras rebajas como es el Amazon Day o ¿cómo se llama? El Prime Day o el Single Day, ¿no? Todos estos días que hay súper ofertas que ahora son más en noviembre, pero que históricamente pues también son deflacionistas porque precisamente son rebajas de los artículos. ¿Cómo medimos la inflación? Que luego viene reflejada en los bonos que tendremos y que tenemos en cartera vía una cesta. Esto es muy importante y seguro que alguno pregunta, porque cada país paradójicamente tiene una cesta de consumo. Aquí he resumido los pesos más importantes de la cesta americana y de la cesta europea y fijaros cómo sorprende cómo la cesta americana, que os he puesto ahí con la flecha, el 43% del IPC americano es el inmobiliario. Fijaros si esto lo comparáis con el inmobiliario europeo, pesa solo un 22%. Entonces me hace mucha gracia, aunque el fondo que tenéis, el Global Inflation Short Duration, invierte mayoritariamente en Estados Unidos con un 70%, pues un mercado mucho más líquido, mercado secundario y demás, pero Estados Unidos está teniendo muchísima más inflación publicada, no real, porque real es prácticamente la misma en Europa que en Estados Unidos, con la diferencia que en Estados Unidos le dan mucha más importancia al sector inmobiliario, tanto compra de casa como alquileres. ¿Vale? Luego decirle, bueno, a vuestros hijos o si hay jóvenes escuchándome, que en el telediario ven en España, en Europa, inflaciones hasta ahora, ¿no? Porque ahora sí que ha repuntado por los motivos que sabemos, pero hasta el año pasado, pues inflaciones en Europa que no llegaban al 2%. Decírselo a un joven que se tiene que comprar una casa donde su casa o el alquiler le va a pesar sobre la renta disponible prácticamente la mitad de lo que ingresa, decirle a los jóvenes que en Europa no tenemos inflación, que nadie se lo cree. ¿Vale? Con lo cual, importante cómo se mide la inflación y luego las propias cestas de los distintos países. Importante sobre todo la gráfica a la izquierda, porque va a ser la que más impacto va a tener en nuestro fondo y en los bonos que tenemos en cartera. Fijaros que en energía pesa prácticamente lo mismo en Estados Unidos que en Europa, con un 16%, con lo cual toda esta subida que estamos viendo estos últimos meses del sector energético, pues lo estamos viendo muy reflejado en el IPC y por ende en los bonos que tenemos. Por otro lado, en la primera transparencia que comentábamos, hablamos que los bonos van a reflejar el IPC principal que recoge energía y alimentos. Fijaros la gráfica verde que va en relación con la anterior. Fijaros que es justo los elementos que me generan más volatilidad. Mediados del año pasado, recordad, y además fue bestial, incluso me cuesta decirlo, como vimos el petróleo en negativo. Acordaros en marzo, abril, yo creo que todos tenemos que estudiar la carrera otra vez, cómo los futuros del petróleo se pusieron negativo porque costaba más almacenarlo que lo que valía o sea, no había sitios de almacenaje, con lo cual el coste de almacenaje estaba disparado y la gente regalaba, por decirte, pagaba por llevarte barriles que no sabía dónde poner, ¿no? Y fijaros ahora lo contrario, ¿no? Cómo la normalización o el rebote tan fuerte por demanda agregada del petróleo, cómo está afectando
al IPC principal. El resto de componentes, que lo veis aquí, inmobiliario y demás, es verdad que han tenido un peso positivo, pero mucho más estable. Es verdad que si sumamos las barritas azules de lo que ha ido subiendo la vivienda en los últimos 20 años, aunque cada año no me sube mucho, pero si vas sumando todos los años, el impacto a 20 años pues es descomunal, ¿no? Por otro lado, vemos aquí en esta gráfica las correlaciones que reflejan un poco lo anterior y la importancia que ha comentado Mónica del cambio de estrategia que habéis hecho de pasar de bonos de inflación de duración media larga a duraciones cortas. Fijaros en la gráfica más morada, bueno, morada es la de UK, es un azul oscuro. Fijaros cómo en cuanto nos vamos a duraciones cortas de 1 o 3 años, la correlación con el petróleo, el eje de las coordenadas, eje de las ordenadas, disculpad, la correlación sube prácticamente hasta el 0,5. En cuanto nos vamos a duraciones mayores, de hecho el fondo de inflación global tiene duraciones más en la zona por encima de 10, fijaros que el petróleo nos empieza a hacer infinitamente menos impacto, incluso tiene correlación cero, y lo que realmente mueve el precio de mis bonos y por ende del fondo es la correlación de los tipos nominales. Si suben tipos, perderé dinero, si bajan tipos, aplanará la curva y ganaré dinero. ¿Qué problema tiene? Pues decir que si ahora mismo en este entorno, que es el compartido, yo comparto totalmente el entorno que ha expuesto Mónica, si ahora vemos un escenario bastante probable de normalización de tipos, ya no solo de la FED, sino que la propia curva se positivice algo, lo que estamos viendo estos últimos meses, pues más por encima del 1,5, el 10 años americano, si pensamos que el 10 años se pueda ir al 2%, que no es mucho, estamos hace 4 días en el 2%, el 10 años, por mucho que haya inflación, vamos a perder mucho más por la positivización de la curva, con lo cual es una estrategia que no es buena. La estrategia que es buena ahora es la que os ha comentado Mónica, que sería la de duración corta. De hecho, el fondo tiene una duración más pegada a 1 que a 3 años y por ende reflejará más, como vemos en la gráfica de la derecha, la correlación de la inflación realizada. Toda esta inflación que se va publicando mes a mes se va haciendo un mark to market, se va reflejando en el precio de los bonos ligados a la inflación. Con lo cual, el impacto que tenemos en estos bonos ligados a la inflación de duración corta tiene una correlación muy alta con la inflación, no como los de duración larga. Esta gráfica me encanta porque debería ser la gráfica prácticamente, ¿no?, que tenemos ojalá, ¿no?, en casi todos los activos financieros que nos van generando valor con muy poca volatilidad, y lo que refleja es que la inflación, aunque sea baja, que lo veis aquí en la parte de abajo, históricamente siempre ha sido baja, el acumulado, el interés compuesto, si vas acumulando año a año, es fortísimo y va generando un interés compuesto muy interesante con unas volatilidades muy bajas. De ahí uno de los grandes atractivos de los bonos ligados a la inflación. Y aquí nuestro gran enemigo, la pérdida de poder adquisitivo, que decía, bueno, no me preocupa, si total este año solo ha habido un 1% de inflación. ¿Qué problema tiene? Que ese 1% de inflación, si lo tenemos durante 30 años, al final, pues nuestro periodo de ahorro hasta que nos jubilemos, veremos que habremos perdido, si no hemos conseguido compensar esa inflación, aunque sea muy baja del 1%, habremos perdido el 25% de nuestro patrimonio. O sea, el 1% cada año no nos hace mucho daño, pero cuando lo miramos en periodos largos, fijaros si os vais a una inflación, que es un poco la media americana. Los últimos 30 años, si no hemos conseguido batir la inflación, habremos perdido un 50% de nuestra cartera y de nuestra riqueza. Con lo cual, objetivo, batir la inflación. Y estos bonos nos van a ayudar por lo menos a hedgear, a indexarnos a la inflación y no perder poder adquisitivo. ¿Qué oferta tenemos? Que ya hemos ido comentando un poco. Tenemos 3 estrategias en AXA. Tenemos una de duración corta, otra de duración también corta, pero cubierta con futuros, porque la de duración corta en este caso es directamente con bonos ligados a la inflación de duración corta que cotizan en el mercado. La estrategia redes, lo que hacemos es coger la de inflación larga y lo que hacemos es bajamos duración vendiendo futuros o derivados, me da igual, del 10 años americano, del 10 años alemán o del gilt inglés. La estrategia redes no nos gusta precisamente porque genera bastante ruido, la cobertura no es perfecta. Por eso, aunque es bueno que conozcáis las 3 estrategias, en este momento la estrategia que pensamos que es más acertada sería la de inflación de duración corta, que la tenemos en el lado de la derecha, duración verde.
Tenemos una duración media en la zona de 3 años, aunque ahora está más pegado al año, pensando también que debería haber normalización de tipos y que incluso con duraciones de 3 nos puede hacer daño. Y de hecho es una estrategia que nos gusta mucho porque ahora mismo el 99%, diría el 100%, de los bonos ligados a la inflación son gubernamentales. Y es una estrategia que teniendo bonos gobierno nos está dando rentabilidades positivas. Si encima nos equivocamos y la inflación es incluso por encima de lo que pensamos que se pueda ir, nosotros en AXA pensamos que este año vamos a cerrar una inflación en Estados Unidos del 4,2%, nos podemos equivocar y se puede ir incluso al 4,5%, al 5% por la espiral inflacionista que hemos comentado hace unos minutos, tendríamos incluso una rentabilidad mayor a la que ya esperamos, que per se es positiva. Esta es la rentabilidad del fondo, muy parecida en la estrategia duración corta, muy parecida a la gráfica que hemos visto de la inflación, precisamente porque es la estrategia duración corta que tiene una correlación muy alta con la inflación, con lo cual las gráficas son muy parecidas. Como veis, pues no tiene volatilidades muy bajas, una estrategia con volatilidades por debajo del 3% y muy interesante para inversores en el medio y largo plazo, porque por otro lado ya no solo la rentabilidad riesgo, que es muy interesante, sino como hemos comentado, descorrelaciona mucho las carteras y en este momento es una alternativa muy interesante porque es de los pocos nichos de bonos gobierno que nos paga en positivo. Y no solo eso, sino que descorrelaciona el resto de la cartera de renta fija. Muy interesante esta particularidad de los bonos ligados a la inflación. Son bonos que cuando hay subida de tipos, históricamente, y se va a volver a dar otra vez, cuando hay normalización de tipos, se produce porque los bancos centrales luchan o quieren luchar contra la inflación. Con lo cual, por un lado, la parte nominal podemos sufrir un poquito por normalización de tipos, pero se ve compensada por una indexación a la inflación, con lo cual es muy interesante. En un bono nominal, el que os queráis o otros fondos que tengáis, incluso de duraciones bajas, si se normaliza tipos, perderemos toda esa normalización de tipos en precio por el incremento de la subida de tipos. En los bonos ligados a la inflación de duración corta mitigaremos esa normalización de tipos con una mayor inflación que lo veremos reflejado en el precio de nuestros bonos. Y de hecho yo siempre lo comento como una alternativa a los bonos flotantes. De hecho, la inflación no deja de ser flotante. La indexación a la inflación de un bono no deja de ser de meterle un componente flotante a los bonos. Si sube más la inflación, la TIR de mi bono va a ser superior. O sea, gano cuando hay subida de inflación que compensan la subida de tipos. Termino un poco con la inflación estimada, como veis ahí en Estados Unidos 2021 va a cerrar muy fuerte en la zona del 4%. Y para el año que viene esperamos un 2,7%. Veis que en Europa es algo menor. Yo creo que somos muy precavidos. Yo creo que si nos equivocamos, yo creo que va a ser a la baja. No quita que llegue, esto puede ser incluso una call fuera del dinero, los bonos ligados a la inflación, que si incluso nos equivocamos un error positivo, si nos equivocamos y hay más inflación, los bonos y el fondo nos va a pagar más de lo que nos está pagando ahora, con lo cual bienvenido ese tipo de errores. Como resumen, que bueno, esto ya son inflaciones estimadas, que bueno, en gráfica. Como resumen, sí que me gustaría, bueno, dejar claros 3-4 puntos, pero sobre todo que es una inversión muy interesante por rentabilidad, muy interesante por volatilidad, porque la inflación tiene una volatilidad pírrica y es verdad que luego los bonos ligados a la inflación de duración baja es superior al subyacente, pero que tiene volatilidad en la zona del 2 y pico %, diversifica cartera y es un activo muy interesante de inflación duración corta para entornos de subidas de tipos, mientras que en los bonos nominales vamos a sufrir, en los bonos ligados a la inflación, siempre y cuando la normalización de la curva sea gradual, no haya una normalización muy fuerte, una positización de la curva muy fuerte, son bonos que nos van a pagar en positivo. Yo creo que son las 3-4 ideas que me parecen más interesantes de este activo.